buenos días. Después de ver las imágenes que encontramos al inicio del video sobre los diferentes tipos de escalada, nos encontramos hoy con Edgar, quien nos va a comentar un poco más sobre la escalada en cuanto a historia, reglamento, diferentes aspectos que nos van a ayudar a la comprensión de este deporte. Él es corredor de montaña, lleva 8 años practicando esto y por cuál motivo decidimos entrevistarlo. Hola, Edgar. Hola. Primero nos puedes comentar sobre el aspecto histórico de la escalada. En el aspecto histórico de la escalada, los archivos, los que han inculcado, nace a mediados del siglo XIX en Alemania e Inglaterra. Nace primero que todo como una actividad de entrenamiento para los soldados en la Guerra Mundial Civil. Las montañas alemanas que eran de tenían fundadores. Esta es básicamente la historia, después se expande a todo el mundo. El reglamento es muy básico. Existen tipos de escalada como lugares cerrados, escalada libre, escalada en muro móvil y escalada en alturas de suspensión. En las escaladas internas se cubre con unas colchonetas en el suelo, se utilizan muy pocos arneses y cuerdas, pues para la seguridad de sobre todo los principiantes. En esta misma modalidad encontramos el muro movedizo, que es relativamente nuevo, es un muro que se da como una banda de correr, va a una velocidad que se estime dependiendo del grado de dificultad que quiera el participante. Entonces tiene diferentes tipos de rocas y agarres para incentivar los aspectos de la escalada de natural en esas personas. En la escalada al aire libre pues se utilizan cuerdas muchísimo más largas, es un deporte bastante costoso. Un simple arnés puede costar entre 400 a 600 mil pesos, un grillete muy pequeño. Las cuerdas oscilan entre 5 o 6 millones de pesos. Es un deporte demasiado elitista en Colombia, muy poco practicado, entonces se practica más que todo en muro. Las reglas son muy básicas en competencia. En la escalada libre no se puede utilizar ningún elemento como cuerdas y arneses. El casco sí es obligatorio, en algunas partes de Colombia no se utiliza mucho. Existen campeonatos en Europa, sobre todo en los Alpes suizos y en los Pirineos franceses con la frontera con España. En Colombia se hacen encuentros, más no campeonatos, pues como les decía antes, muy poco practicado. Aquí cerca de la zona de Bogotá se practica escalada en el Cerro del Pionono, en el Cerro del Majuí y en el Cerro el páramo de Sopopoco. Siguiendo con los materiales, bueno, entonces existe también la escalada en alturas, que es donde se suspende, por ejemplo como en los Andes bolivianos, donde la mayoría lo que hace es en unas grandes superficies demasiado altas, precipicios de más de 800.000 metros, acampan para observar pues allí en ese lugar los cóndores de los Andes que están en vía de extinción. Ellos tienen sus cuerdas, en las cuerdas está suspendida la carpa y sus campamentos, o sea que ellos duermen como si fueran hamacas, pero en unas alturas bastante altas. Este deporte también se practica en el Amazonas como recreativo, al lado de Leticia, en árboles que son demasiado altos. Se hace la escalada también de dos maneras, uno que es con pico, que es los protectores que se le ponen a los pies para más agarre, y la otra que también es con suspensión. Retomando los picos que dan los pies, también obviamente escalada en nieve, que es una de las más extremas. En Colombia solo se puede practicar en el Cocuy y en el Nevado del Ruiz. Lo más extremo y lo más alto que se puede llegar en la escalada pues es el monte Everest, donde muy pocos pueden llegar a esa altitud de 8.200 metros sobre el nivel del mar. Ya nos hablaste un poco sobre el aspecto social, aspecto del reglamento, historia y indumentaria. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el aspecto psicológico que se utiliza en esta modalidad deportiva? Sí, claro, el aspecto psicológico es una concentración al máximo.
Pues tú estás suspendido de pequeñas rocas donde tu agarre máximo está en tus las interfecciones interfalángicas, perdón. Entonces, a pesar de lo que la gente cree que la fuerza se utiliza solo en los brazos, pues se utiliza más que todo en las piernas para dar los saltos. Entonces eso requiere una concentración máxima. También esto le da muchísimo la autoestima, pues porque es un deporte libre, por más que se practique en un muro al interior del coliseo. Entonces eso eleva nuestra autoestima y así pues incrementamos también un vínculo social porque es un grupo demasiado reducido de los que practican este deporte. Entonces el aspecto psicológico en cuanto a lo social es muy importante, crea lazos muy fuertes. Y otro aspecto que podríamos encontrar es el biomecánico. ¿Qué nos podría recomendar frente a esto? Bueno, el aspecto biomecánico es algo completamente antinatural de lo que hacemos diariamente, es porque necesitamos una flexibilidad bastante grande. Entonces son movimientos antinaturales, como decía, tenemos que estar suspendidos, necesitamos ángulos, o sea, muy altamente desgastantes. Por eso es un deporte que requiere demasiados ángulos en biomecánica. Necesitamos prácticamente ser unos cauchos en el aire, suspendidos en las rocas, en las piedras. Bueno, siguiendo con nuestra entrevista a nuestro deportista, le vamos a preguntar sobre el aspecto fisiológico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en el aspecto fisiológico, pues, como decía, el biomecánico necesita una elasticidad bastante grande. La elasticidad pues se logra con el entrenamiento, necesitamos bastante elastina en los ligamentos y en las articulaciones. En este deporte predomina un sistema aeróbico de potencia. Por más que tenga sus pausas, pues siempre estamos suspendidos, siempre estamos utilizando un agarre, ya sea en brazos, en manos o en piernas. Entonces siempre vamos a estar utilizando sistemas energéticos. Estamos empezando desde la fosfocreatina, pasamos a la glucólisis y se puede dar la gluconeogénesis. Es de potencia porque siempre estamos haciendo pausas, aunque estamos en el ejercicio. Así estemos escalando, siempre vamos a hacer una pausa porque hay solo una que es de competición de rapidez. Las demás son de mucha calma, son muy tensas, entonces siempre tenemos que estar mirando dónde vamos a poner el siguiente brazo o la siguiente pierna. Por eso la potencia se da en el momento en que hacemos los impulsos a coger el siguiente objeto para sostenernos. Bueno, muchísimas gracias. Nos explicaste sobre las rutas metabólicas de una vez. Ahora nos puedes decir qué aspecto pedagógico intervienen en la escalada. Sí, el aspecto pedagógico en Colombia pues es muy nuevo, como les decía en la primera. Ahora, ¿nos puedes por favor explicar el aspecto pedagógico que interviene en la escalada? Claro, el aspecto pedagógico en la escalada es muy básico, pues porque es un deporte que demanda demasiada energía, entonces se trabaja en unos muros muy pequeños, completamente cubiertos, acolchonados para evitar lesiones en las caídas, se trabaja la elasticidad demasiado en el suelo, casi como los gimnastas, entonces se lleva un paso, igual que en todos los deportes, se hace primero una asimilación de una escalada, después se hace asimilación del cuerpo al muro y después ya cuando vence estos términos del miedo, por así decirlo, que es lo principal que se debe lograr, entonces ya se hacen escaladas en cuerdas en alturas no muy altas, con cuerdas demasiado seguras. Los arneses también son muy seguros, la indumentaria es fundamental en la pedagogía para la protección del nuevo participante. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por tu entrevista. Nos quedó muy claro el deporte de la escalada.